Muchísimas gracias, Jaime. Dios te bendiga a ti y a toda la iglesia. La verdad es que es un placer para mí siempre poder participar en la difusión y en la predicación de esta temática tan importante para nuestros tiempos. Muchas personas están confundidas y es necesario que los que de alguna manera tienen un poco más de instrucción puedan compartir lo poco o lo mucho que hayan aprendido con los hermanos que no han tenido ese mismo privilegio. Así que para mí siempre va a ser un placer estar inmiscuido en este tipo de asuntos. Jaime es un gran amigo, no quiero dejar de mencionarlo, desde hace muchos años atrás. Eh, ahí empezamos la universidad juntos, solo que él terminó y yo no. No porque yo sea malo, sino por circunstancias ajenas a la vida, ¿no? Entonces, así que quedó una bonita amistad desde ese entonces y aparte de todo, pues que compartimos las mismas creencias. Bien, mis queridos amigos, quiero darle la bienvenida a algunos hermanos de aquí de Toronto que nos están acompañando, como es la hermana Elizabeth, la hermana Lisbeth, creo que el hermano Omar también está por allí, el hermano Rafael Pérez con su familia, que están aquí en Toronto, y algunos hermanos de allá de Barranquilla, Wilson, por supuesto, el hermano Smith, el hermano Xavier, la hermana Alicia, la hermana Janet Blanco, la hermana Gloria Rosado, Jesús Rizo. Cada una de estas personas tiene la hermana Cecilia Rodríguez, el hermano Omed Martínez, en fin, tiene un lugar muy importante en mi corazón. Pero bueno, sin más dilación y sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en nuestro tema. Le voy a pedir a Jaime que me dé permiso para... Listo, Jaime, gracias. Gracias. Haciendo un breve resumen de lo que estudiamos la vez pasada, hablábamos de un orden sugerido de los eventos finales y dijimos claramente que colocamos el rótulo o la nomenclatura sugerido porque sencillamente es muy pretencioso, es muy jactancioso quedarnos con la idea de que tenemos el derecho a decir de esta manera es que van a ocurrir los eventos. Aún hay un gran debate, una gran discusión dentro de todas las personas expertas en este tipo de asuntos dentro de la iglesia de cómo se van a dar y en qué orden se van a dar los eventos finales, especialmente en algunos eventos clave, que es donde más nos vamos a centrar en esta tarde para tratar de dilucidar y hacer un poco más de claridad e introducirlos para que ustedes sigan investigando de cómo es que posiblemente se pueden desarrollar esos eventos finales que van a marcar precisamente, ¿no?, el evento de todos los eventos como es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis 1.1 dice que esos eventos son cosas que van a suceder pronto. Ese es el rótulo o la forma en la que Apocalipsis se expresa acerca de los eventos finales, como cosas que van a suceder pronto. Pero son igualmente las señales, son igualmente los eventos que van a ocurrir antes de que Cristo Jesús venga. ¿Ok? Y dijimos que esos eventos o esas cosas o esas señales son los eventos escatológicos. Y nos dimos cuenta, aclaramos la vez pasada que la escatología es una herramienta de la teología que se usa especialmente para estudiar los libros apocalípticos como es Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Para específicamente aclarar cómo es que se van a desarrollar y por qué se van a desarrollar y para qué se van a desarrollar los eventos del tiempo del fin antes de que Cristo Jesús venga. Y precisamente, ¿no?, haciendo un poquito de etimología, nos dimos cuenta que la palabrita escatón en griego, de donde se desprende el término escatología, significa literalmente tiempos finales. Así que la escatología se encarga de estudiar los eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin.
¿Por qué es importante que estudiemos los eventos finales narrados en los libros apocalípticos? Sencillo, porque cuando esos eventos estén sucediendo, como lo dicen aquí estos versículos, sabemos que nuestra redención está cerca y sabemos que está a las puertas el reino de Dios. Precisamente esa es la razón por la cual debemos estar estudiando estos eventos, porque lo que hacen es señalar cuán cerca o cuán lejos estamos respecto a la venida de Cristo Jesús. Ok, y dijimos que Elena de White enmarca esos eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin, justo antes de que Cristo Jesús venga, en tres grandes eventos o en tres macros eventos. ¿Ok? Dijimos que el primer evento es el tiempo del juicio, que precisamente empezó en el tiempo del fin, porque el juicio empieza en 1844. Me estoy refiriendo obviamente al juicio investigador previo al advenimiento de Cristo, que concluye con el cierre de la puerta de la gracia. Ahorita vamos a entender por qué el juicio investigador concluye con el cierre de la puerta de la gracia. El siguiente evento de los tres grandes eventos en donde se van a desarrollar los eventos escatológicos es que el gran tiempo de angustia que sigue luego del tiempo del fin, del tiempo de gracia, y termina con el segundo advenimiento. Así que allá hay un evento, un gran evento que es el tiempo de angustia, en donde se van a desarrollar una serie de eventos que vamos a desmenuzar muchísimo mejor en el trasegar del tema. Y obviamente que tenemos uno de los grandes eventos dentro de los eventos que tienen que ocurrir, que es el milenio. El milenio que empieza obviamente, ¿no? Como ya lo sabemos, como le explica Apocalipsis 20 y 21, con la segunda venida de Cristo Jesús, y termina con la resurrección de los impíos y su destrucción final en el lago de fuego. Respecto a este tema del milenio, creo que en YouTube, en el canal de Wilson está colgado, ¿no?, esta explicación que hicimos hace unos sábados atrás, ya varios meses atrás, respecto al milenio. Así que los que estén interesados me pueden preguntar a mí o pueden preguntarle a Wilson y le podemos pasar el enlace para que puedan escuchar este tema. Así que estos son los tres grandes eventos bajo los cuales dice Elena de White que van a ocurrir los eventos finales. Ahora, ¿por qué cito a Elena de White? Porque Elena de White es una de los comentadores bíblicos, aparte de que nosotros la consideramos, ¿no?, como inspirada por Dios, como sierva de Dios y como profeta, que más ha hablado de los eventos que van a cumplirse en el tiempo del fin. Por esa razón la usamos a ella, porque tiene mucha luz que darnos, ¿no?, aparte de la palabra de Dios misma, la Santa Escritura, respecto a este tema que estamos tratando. Bien, en esa cita vimos que Elena de White dice que los eventos finales van a ocurrir de forma muy rápida. Y van a ocurrir de forma muy rápida porque si se extendieran el desarrollo de esos eventos, tendríamos problemas incluso los hijos de Dios para salvarnos, ¿verdad? Así que vamos a continuar con el desarrollo de estos eventos. Ahora, esos eventos escatológicos están ubicados en el brazo escatológico del libro de Apocalipsis. Y el brazo escatológico del libro de Apocalipsis empieza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 22. ¿Por qué llamamos brazo escatológico? Precisamente porque esos capítulos abarcan todas las profecías o todos los eventos que no se han cumplido aún y que van a tener un cumplimiento en nuestros días, justo antes de que Cristo Jesús venga con poder y grande gloria. Y decimos brazo histórico a la parte de Apocalipsis cuyos eventos ya se cumplieron y hacen parte de la historia profética. Eso lo vimos el sábado pasado y pues creo que quedó bastante claro. Así que haciendo el recuento de los eventos que van a ocurrir antes de que Cristo Jesús venga, a los cuales llamamos eventos escatológicos o eventos del tiempo del fin o eventos previos al advenimiento de Cristo Jesús, tenemos allí el revivamiento y la reforma, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el establecimiento de la imagen de la bestia,
Satanás personifica la venida de Cristo. Miren que el evento número 6 es el zarandeo. Vamos a enfocarnos un poquito en ese evento, es muy importante. El juicio de los vivos, que es la última fase del juicio investigador. El sellamiento, el cierre de la puerta de la gracia, la caída de las 7 plagas postreras, el decreto de muerte, el tiempo de angustia de Jacob, el Armagedón, que hace parte de las 7 plagas postreras, la resurrección parcial o especial, la segunda venida de Cristo, 1000 años en el cielo, la resurrección de los impíos, después de esos 1000 años, y la tierra nueva. A propósito de estos eventos finales, de estos 18 eventos, y usted podrá decir, hermano, pero le faltaron algunos eventos, como por ejemplo, la salida a las ciudades. Bueno, quiero decirles que la salida a las ciudades está asociada, ¿no? Justamente cuando se establezca la imagen de la bestia. ¿Ok? Por esa razón no les marqué. Ahora, el fenómeno que ocurre con estos eventos es que nosotros creemos que los eventos se van a cumplir solamente de forma secuencial. Y la verdad, a ciencia cierta, es una mala idea y es un mal concepto que tenemos. El hecho de que los eventos estén escritos en forma secuencial no quiere decir que se van a cumplir en forma secuencial. Por ejemplo, los eventos escatológicos como es el cierre de la puerta de la gracia, el juicio de los vivos y el sellamiento son 3 eventos que no ocurren de forma secuencial, sino de forma simultánea. Miren, qué interesante es esto y ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces, hay algunos eventos que no solamente van a tener su cumplimiento de forma secuencial, es decir, un evento cumpliéndose después del otro, sino que incluso hay 3 y 2 y hasta 4 eventos cumpliéndose de forma simultánea, al mismo tiempo, por decirlo en términos populares, en términos más comunes, ¿verdad? Entonces, esa idea tiene que quedar bastante clara. Por eso creo que mi mayor tesis y mi mayor contribución en estos 2 sábados que han transcurrido es demostrar que no debemos cerrarnos a la idea de que los eventos van a ocurrir de una forma ya establecida por alguien, no. Los eventos van a ocurrir como la escritura está diciendo, pero nadie puede tener un criterio para decir, bueno, yo creo tener la verdad acerca de cómo es que van a ocurrir estos eventos y es palabra final, ¿no? Porque todavía no hay un consenso, todavía no hay mucha discusión y todavía incluso hay muchos debates respecto a cómo es que van a ocurrir, cómo es que se van a desarrollar y como les digo, la manera más sobria de abordar este tema es siempre tener una mente abierta, mirando de forma lógica, desde diferentes puntos de vista, cómo es que van a ocurrir estos eventos, que marcarán el tiempo de la venida de Cristo Jesús o antes de que Él venga. Y como les dije, algunos van a ocurrir de forma simultánea, algunos van a ocurrir de forma secuencial, algunos se van a traslapar, algunos se van a encontrar en sus eventos, en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en el tema que nos concierne hoy, que es tratar lo mayor y lo mejor posible de clarificar cada evento. Hablemos, por ejemplo, del reavivamiento y la reforma de la Iglesia de Dios. Es indispensable que la Iglesia de Dios, antes de que empiecen a cumplirse todos estos eventos, atraviese por un fenómeno, y ese fenómeno lo conocemos como reavivamiento y reforma. Hoy no vamos a discutir qué es primero, si es el reavivamiento o la reforma, o si primero es la reforma y el reavivamiento. No lo vamos a discutir, no vamos a entrar en ese detalle, lo podremos discutir después. Pero reavivamiento y reforma son 2 cosas que van de la mano. Miren, por ejemplo, cómo lo demuestra, lo clarifica o lo dilucida o lo aborda el espíritu de profecía. Allí en Mensajes Selectos, volumen 1, página 149, Elena de White dice, deben realizarse un revivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Fíjense que el agente activo del revivamiento y de la reforma no somos nosotros, no es si nosotros queremos, es
el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, para que haya en cada individuo que constituye, que forma la iglesia de Dios, una reforma y un reavivamiento, o un reavivamiento y una reforma, y que tenga manifestaciones, y que tenga consecuencias, y que tenga efectos colectivos en la iglesia de Dios, que puedan impactar al planeta Tierra, al mundo entero, en nuestro vecindario, en el medio en donde nosotros nos desarrollemos. Sigue diciendo ella, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Van de la mano. Yo podría decir que son dos factores o dos elementos para la iglesia que son siameses. Están unidos, entrelazados, pero son dos cosas diferentes. No tenemos que confundirlos. Ella lo define aquí. Dice, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Eso es reavivamiento. Volver a vivir. Dice, una vivificación de las facultades de la mente. Y no solamente de la mente, sino del corazón. Y concluye ya diciendo aquí, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aunque vamos a la iglesia, aunque entramos a Zoom, a todos los programas, aunque leemos la Biblia, aunque hacemos esto y lo otro que nos identifican como cristianos, estamos muertos. ¿Y por qué estamos muertos? Porque no hay pasión, porque no vibramos por dentro, porque lo que hacemos lo hacemos por monotonía, por costumbre, por tradición, porque así lo he hecho siempre, porque así lo hicieron mis papás, porque así lo hicieron mis abuelos, y por esa razón no tenemos un impacto en las personas, ¿verdad? Porque estamos viviendo un cristianismo muy formal, un cristianismo muy frío, un cristianismo muy legalista, un cristianismo muy farisaico, como lo queramos llamar. Ahora, respecto a la reforma, ella dice, reforma significa una reorganización. ¿De qué cosa? Una reorganización y un cambio en las ideas y las teorías y los hábitos y las prácticas. Entonces, fíjense, reavivamiento por dentro, pero tiene manifestaciones externas. ¿Cuáles son las manifestaciones externas? Lo que hacemos, las ideas, las teorías, los hábitos, las prácticas. Entonces, cuando hay una renovación por dentro, tiene efectos en el exterior o efectos externos. Entonces, por ejemplo, si nos cuesta dejar de tomar, por decirlo de alguna manera, café, ya no nos va a costar dejar de tomar café, porque estamos viviendo una experiencia de adentro hacia afuera. No estamos tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino que nuestra voluntad fue ligada a la fuerza del Espíritu Santo, y por esa fuerza adherida a esta voluntad, podemos lograr los objetivos de reforma, para que haya un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de hacer las cosas, de relacionarnos con las personas, ¿verdad? De vivir en nuestro hogar, de relacionarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, incluso con nosotros mismos, ¿ok? Eso es reforma, pero la reforma depende del reavivamiento. Y el reavivamiento depende de la reforma también, porque recuerden que la fuerza que el Espíritu Santo nos da está ligada a nuestra voluntad. Dios no anula nuestra voluntad. Si nosotros permitimos, si nosotros queremos, el Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas. Pero si nosotros lo rechazamos, ¿y cómo lo rechazamos? Desoyendo lo que Él nos dice. ¿Qué nos dice? Mira, no hagas esto porque esto te va a perjudicar en algo. No quiero ser preciso y puntual porque no quiero tocar la susceptibilidad de las personas que me están escuchando, pero creo que cada uno sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay cosas que nuestra conciencia, que no es más que la voz de Dios a través del Espíritu Santo diciendo, mira, no hagas esto, porque recuerda que si haces esto, te vas a alejar de Dios. De esa manera, si nosotros desobedecemos esa voz, estamos cerrándonos a esa ayuda que el Espíritu Santo nos puede dar. Ella concluye y dice, la reforma no producirá los buenos frutos de justicia.
a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu Santo. Fíjense que el agente activo, el protagonista, el anfitrión de todo este tema del reavivamiento y la reforma no es más que el Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Así que, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, sin duda alguna la iglesia necesita vivir la experiencia del reavivamiento y la reforma. Porque hoy día vivimos en una iglesia fría, en una iglesia muy formal, en una iglesia que hace lo que hace por costumbre, por tradición, por monotonía, por mecanicismo y no por la pasión que tiene que vibrar por dentro. Miren este otro pasaje respecto a este tema del reavivamiento y la reforma. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. Ese reavivamiento de la verdadera piedad no es más que reavivamiento y reforma. La verdadera piedad en nuestro medio, un verdadero cristianismo. Vivir como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Dejando de lado todo lo demás, pero que sea Cristo el que vive en nuestras vidas y que sea Cristo el que estemos mostrando a través de todo lo que hacemos. Que la gente vea a Cristo reproducido en nosotros. Dice aquí, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Qué cosa procurar? Reavivamiento y reforma. Un reavivamiento de la verdadera piedad. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Fíjense que es por causa del Espíritu Santo y la obra de Él en cada uno de nosotros cómo podemos llegar a ser reavivados y reformados. Así que nuestros esfuerzos, cuando no están enlazados con la obra del Espíritu Santo, son en vano, porque solos no podemos, solos estamos destinados a fracasar. Termina diciendo ahí aquí. Sin embargo, mediante la confesión, miren, aquí viene la clave para que pueda haber un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Número 1, la confesión. ¿Qué tenemos que confesar? Bueno, nuestros pecados. A la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, versículo 10 en adelante, se le invita a que se arrepienta. ¿Que se arrepienta de qué? Pues del cristianismo mediocre que ha vivido, del cristianismo tibio que ha vivido, del cristianismo formal, del cristianismo tradicional, del cristianismo monótono, del cristianismo farisaico que ha vivido. Ese es el arrepentimiento que necesitamos. Y eso lo tenemos que confesar, dice, mediante la confesión, la humillación, porque el problema de la iglesia de la Odisea es que se cree mucha cosa, cree que todo lo sabe, ¿verdad? Se cree rica, ¿verdad? Pero no se da cuenta que está pobre, ciega, desnuda, que está desventurada y que necesita de 3 cosas para ser mejor. Número 1, hacer las riquezas, comprar vestiduras blancas para vestirse porque está desnuda, ¿verdad? Comprar oro refinado en fuego, que son las riquezas espirituales, y comprar colirio para que se echen sus ojos y pueda ver, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Que es el que nos conduce a todo arrepentimiento genuino y el que nos ayuda a reconocer que estamos mal y que necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir el cristianismo. Entonces aquí dice el arrepentimiento y la oración ferviente no corresponde, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Cuál es la bendición? Reavivamiento y reforma, reavivamiento de la verdadera piedad. ¿Bajo qué condiciones? Confesión, humillación, arrepentimiento y oración. Esas son las 4 condiciones que hay que tener en nuestra vida para que el Espíritu Santo haga obra en nosotros y nos pueda reavivar y reformar. Lo repito, confesión, humillación, arrepentimiento
y oración ferviente. ¿Por qué? Porque nos creemos lo mejor de lo mejor y creemos que no necesitamos de nadie ni de nada más, porque lo que conocemos, con eso que conocemos ya es suficiente. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y porque creemos que porque estamos guardando el sábado, ya con eso es suficiente. Y porque damos los diezmos a la iglesia y las ofrendas, ya eso es suficiente. Y porque estamos ayudando a X o Y a otra persona, ya eso es suficiente. Y realmente no. Necesitamos cada día entender que estamos en un proceso en el que necesitamos ser mejor, mejor cada vez más. Y podemos llegar a ese nivel cuando estamos confesando, cuando estamos humillándonos, cuando estamos arrepintiéndonos y cuando estamos en oración ferviente. Dice ella, termina diciendo, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Si no hay oración, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, no puede haber reavivamiento. Y miren, las personas que no estén dispuestas a reunir estas condiciones y estos requisitos que pide el Señor para que haya un reavivamiento, una reforma, ¿sabe qué va a pasar con esas personas? Se van a salir. Ahorita vamos a ver que no van a soportar el testimonio del testigo directo, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea? Si usted lo lee con detenimiento, no es un mensaje acusativo. Es un consejo que Dios le da a la iglesia. Arrepiéntete. Termina diciendo, es un mensaje de reavivamiento y reforma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios invita a su iglesia a que se arrepienta. ¿De qué? De la forma en que ha vivido su cristianismo, de la forma mediocre, de la forma en términos medios en que ha vivido la fe que profesa. Y por eso Dios pide arrepiéntete. Arrepiéntete de tu falso cristianismo. Arrepiéntete de la falsa oración que elevas. Arrepiéntete de lo falso que eres cuando vas a la iglesia. Arrepiéntete porque necesitas ser un cristiano genuino. Compra vestiduras, compra oro, compra colirio. Él está dispuesto a dárnoslo. Bueno, hablemos un poquito de la lluvia tardía. La lluvia tardía es un evento escatológico que está asociado al reavivamiento y la reforma. Miren, el Espíritu Santo es el protagonista y el agente activo en el reavivamiento y la reforma. Pero la lluvia tardía es la manifestación sin medida y plena del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que llevemos a cabo una obra y para que nosotros alcancemos una cosa más, que es la perfección del carácter. Mire cómo lo dilucida Elena de White. Dice aquí en El conflicto de los siglos. Así como la lluvia temprana fue dada en tiempos de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio. ¿Con qué propósito? Para hacer madurar la cosecha. ¿Por qué la lluvia tardía tiene que caer sobre la iglesia de Dios? Tiene que manifestarse en la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Porque necesitamos maduración. Necesitamos madurar. ¿Por qué necesitamos madurar? Porque aunque tenemos frutos, no estamos totalmente maduros. No hemos llegado a la perfección. ¿Quién nos hará llegar a la perfección? La lluvia tardía. Recuerden ustedes, en el campo es muy común dos cosas importantes: lluvias tempranas y lluvias tardías. La lluvia temprana es lo que hace que el terreno sea preparado para poder sembrar. Las lluvias tempranas es lo que hace que la semilla brote. Las lluvias tempranas es lo que hace que la semilla vaya creciendo. La lluvia temprana, la planta vaya creciendo, el árbol vaya creciendo, la hierba vaya creciendo. La lluvia temprana es lo que hace que el árbol dé frutos. Es la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa es la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía en el campo, en la jerga campesina, es lo que hace madurar el fruto.
lo que hace que el grano esté listo para ser recogido. Si no hay lluvia tardía, la cosecha se pierde, el grano se pierde. Entonces, aquí va a haber cosecha, porque va a haber lluvia tardía. ¿Y quiénes van a ser los privilegiados en esa lluvia tardía, en esa efusión sin medida del Espíritu Santo? Los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Los que tienen frutos. Los que tienen frutos. ¿Y por qué tienen frutos? Porque escucharon constantemente la instrucción del Espíritu Santo en forma de lluvia temprana. Están preparados para recibir la lluvia tardía. Tienen sus vasos hacia arriba para que sean llenados. Y la lluvia tardía va a caer. Nos preparemos o no nos preparemos, pero la lluvia tardía va a caer y va a madurar dos cosas. Va a madurar los árboles que tienen fruto y va a hacer una distinción entre aquellos árboles que aunque caiga la lluvia tardía, no van a dar frutos. ¿Por qué? Porque no tienen fruto, no va a ser madurado en ellos el fruto. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. ¿Y por qué no dieron frutos? Porque no permitieron que cayera la lluvia temprana en ellos, no permitieron la obra temprana del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, para que pueda hacerse una realidad en nosotros la lluvia tardía, tenemos que permitir que en nuestras vidas caiga la lluvia temprana. Otra cita dice, esta promesa es para nosotros hoy, no solamente para el futuro, pero debemos estar preparados para recibirla. ¿Cómo? Tener los vasos hacia arriba, estar creciendo para dar frutos. ¿Cómo ocurre eso? Miren, estudiando la palabra de Dios todos los días, orando todos los días y buscando una persona para Cristo Jesús. Es decir, viviendo una vida cristiana en función de la misión, en función de la testificación. Y de esa manera nosotros vamos a estar preparándonos para recibir la lluvia tardía. Debemos estar preparándonos para recibirla. Esto significa que debemos dejar a un lado, miren, todo pecado y buscar al Señor con humildad. Por eso decíamos, confesión, humillación, arrepentimiento y oración. Eso lo resume, lo sintetiza, ¿verdad? Esta expresión, buscar al Señor con humildad todos los días. A través de la oración, a través de su palabra, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, etc. Hablemos un poquito del fuerte clamor. Miren, el fuerte clamor está ligado a la lluvia tardía. Sin lluvia tardía no va a haber fuerte clamor, porque precisamente lo que hace que ocurra el fuerte clamor es el agente que causa el fuerte clamor es la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía madura el grano, nos madura a nosotros, nos perfecciona en nuestro carácter, nos ayuda a llegar a la estatura de Cristo para estar preparados y dar el fuerte clamor en esta tierra, sin temor, sin vacilación, a voz en cuello, a viva voz o en alta voz, como lo dice el libro de Apocalipsis, sin vergüenza, sin pena, etcétera. Eso lo va a hacer la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es consecuencia de un reavivamiento y una reforma que hubo en cada uno de nosotros. Porque lo que causará que el Espíritu Santo se manifieste en forma plena, sin límites, es que en nosotros previamente ha habido un reavivamiento y una reforma. Y la consecuencia y los efectos de ese reavivamiento y esa reforma, juntamente con la lluvia tardía, es que todos llenos del Espíritu Santo, refrigerados con la lluvia tardía, vamos a salir y a dar el fuerte pregón. El fuerte pregón. ¿Y qué es el fuerte pregón? Miren, no es más que el último mensaje de parte del cielo al planeta Tierra en el tiempo del fin. No es más que ese mensaje. ¿Y quiénes van a proclamar ese mensaje? Nosotros, que hayamos sido reavivados y reformados y que hayamos recibido la lluvia tardía. Todos los que hayan vivido estas dos experiencias anteriores van a ser parte del fuerte clamor, porque van a estar preparados para predicar este último mensaje. Van a ser ese ángel
que predique el mensaje, el último mensaje del cielo a la tierra, a un mundo que perece en las tinieblas. Apocalipsis 18, 2 y 1 nos habla un poco del fuerte clamor y lo representa de esta manera. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Ese ángel son todos aquellos que hayan recibido la lluvia tardía con gran poder. Y miren, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué es la gloria? Dice la Biblia que la gloria de Dios es su conocimiento, el conocimiento de Dios, el evangelio de Dios. Y nos dice aquí que ese ángel, con su fuerte voz, con gran poder, alumbró a la tierra con su gloria, con la gloria de Dios, con el conocimiento de Dios, con el mensaje del cielo. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Se necesita tener el Espíritu Santo para poder predicar este mensaje. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a saber predicarlo, ni vamos a tener el poder para predicar este mensaje. Ahora fíjense, este mensaje es el mensaje intensificado de los tres ángeles. Recuerden ustedes eso. El fuerte clamor es el mensaje intensificado de los tres ángeles. A este mensaje nosotros lo llamamos el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y ese mensaje del cuarto ángel no es más que la intensificación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. También es la predicación masiva de este mensaje. Es un mensaje masivo que abarcará toda la tierra. ¿Cómo va a ocurrir eso? Miren, ahí vamos a leer unos textos para que nos quede muy claro cómo va a ocurrir, que va a ser una predicación masiva. Es el último mensaje del cielo a la humanidad. Y es predicado, miren, por un pueblo que está lleno del Espíritu Santo. Estas son las características del fuerte clamor o el fuerte pregón. Y yo creo que usted y yo, si es la voluntad del Señor, vamos a ser parte de este fuerte clamor, en donde la tierra va a ser alumbrada con la gloria y el conocimiento de Dios. Hay un paralelo entre la lluvia tardía y la lluvia temprana. Históricamente la lluvia temprana ocurrió en Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó y los efectos fueron que los discípulos quedaron preparados para predicar con el poder del Espíritu Santo el mensaje de salvación. ¿Y cuántas personas se convertían? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. El mundo, dice la Escritura, quedó evangelizado en ese momento. Nadie podía parar la obra de Dios. Y va a ocurrir lo mismo en el tiempo del fin. El Espíritu Santo se va a manifestar como se manifestó en Pentecostés. Ese Pentecostés temprano en la época apostólica va a tener un cumplimiento mucho a escala mayor en el tiempo del fin. Va a ocurrir también en el tiempo del fin. Y los efectos serán que estaremos capacitados para predicar este mensaje y para que muchas personas escuchando este mensaje de salvación vengan al arrepentimiento, acepten a Cristo como su Salvador y engrosen las filas del pueblo de Dios que se prepara para recibir al Rey del universo. Así que ese mensaje, mis queridos hermanos, habíamos dicho, no es más que el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje del primer ángel es el anunciamiento de la hora del juicio investigador y la reivindicación de la verdadera adoración. Una iglesia preparada va a predicar cómo es que hay que adorar al verdadero Dios y en qué día hay que adorar al verdadero Dios. Eso lo va a hacer una iglesia reavivada y reanimada y una iglesia que ha recibido la efusión de la lluvia tardía para que pueda predicar el mensaje del fuerte pregón. El segundo mensaje del segundo ángel es la caída del sistema babilónico por causa de sus fornicaciones, porque el sistema babilónico ha contaminado al mundo entero. Entonces, por esa razón, el fuerte pregón tiene que ser global, porque la contaminación del anticristo, del sistema anticristo, tuvo efectos globales. El engaño fue global. Por lo tanto, el anunciamiento de la verdad, de la predicación,
tiene que ser global, tiene que ser masiva, porque han sido las masas las que han sido engañadas por causa de este poder, que aquí se le llama como Babilonia. En Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. En Tesalonicenses se le conoce como el hombre de pecado. En Apocalipsis se le conoce como la bestia que surge del mar. En Apocalipsis 17 se le conoce como una mujer ramera sobre una vez montada sobre una bestia. Tiene muchos nombres, pero es el mismo sistema. Aquí se le conoce como el sistema babilónico en el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del tercer ángel es la advertencia de adorar a la bestia, a su imagen y de recibir su marca y el número de su nombre. Ese es el mensaje que vamos a estar predicando. ¿Y por qué vamos a estar predicando ese mensaje? Porque recuerden que este sistema va a resurgir y va a volver a actuar como actuó durante 1260 años, durante la Edad Media. Y va a cercenar, va a coartar, va a reprimir, va a perseguir, va a imponer sus dogmas y sus creencias. Y nuestro deber es predicar este mensaje para que las personas no caigan en la adoración de lo que este sistema quiere imponer, como es su imagen, su marca y el número de su nombre, como lo dice Apocalipsis capítulo 3. Ahora bien, teniendo bien claro el fuerte pregón, hablemos del establecimiento de la imagen de la bestia. ¿Y por qué decimos que este evento va a ocurrir después que ocurra el mensaje del fuerte pregón? Incluso no va a ocurrir después. Va a ocurrir en el momento en el que se esté predicando ese mensaje. Este poder se va a sentir amenazado. Y como este poder se va a sentir amenazado, va a hacer todo lo posible para callar a los hijos de Dios que están predicando este mensaje. Y va a establecer proféticamente lo que hemos llamado, desde el punto de vista profético, va a ocurrir lo que se llama el establecimiento de la imagen de la bestia. Ahora usted preguntará qué cosa es el establecimiento de la imagen de la bestia. Quiero leer algunos pasajes de Elena de White para aclarar este punto. Dice aquí, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Así que la imagen de la bestia, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando las iglesias protestantes se alíen con el poder civil y de esta manera, a través de esa alianza, impongan sus dogmas. Así que la imagen de la bestia se va a establecer cuando el protestantismo se dé la mano con el poder civil. Obviamente que toda esta situación va a ser instigada por alguien que está detrás, tras bambalina, tras las escenas. Y va a ser el poder católico romano o el poder babilónico o la ramera vestida de púrpura y escarlata de Apocalipsis capítulo 17. Cuando las iglesias de nuestro país, dice aquí, al unirse en puntos de fe que les son comunes, está hablando Elena de White de Estados Unidos, influyen sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, dice ella aquí, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Miren, ¿por qué razón dice ella esto? Es sencillo, porque en la Edad Media el poder religioso usó al poder civil para imponer sus dogmas falsos y para obligar a la gente a que practicara esos dogmas falsos. Y si la gente no se sometía, había reprensión, había persecución, incluso había orden de muerte. Y eso se va a reproducir a escala global en el tiempo del fin. El poder religioso que durante tanto tiempo ha estado separado del poder civil, se van a dar la mano nuevamente en los Estados Unidos. Estados Unidos fue una nación fundada bajo un principio importante.
que es el principio en donde la religión está por un lado y el poder civil está por el otro lado. Y el poder civil no se mete en nada de lo que tenga que ver con el poder religioso. Y el poder religioso no se mete en nada de lo que tenga que ver con el poder civil. Durante mucho tiempo han estado separados, pero la profecía indica que la imagen de la bestia se va a formar cuando estos poderes se alíen. Cuando el poder civil busque la ayuda del poder, cuando el poder religioso busque la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas, sus creencias, como ocurrió en la Edad Media. Y va a haber entonces persecución y derramamiento de sangre y opresión. Y dice aquí, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Por qué? Porque así actuó Roma en la Edad Media. Se alió con el poder civil. Y el poder civil de Estados Unidos y el poder religioso de Estados Unidos se van a aliar, formando una imagen, una forma de actuar de la misma manera como actuó en la Edad Media el poder religioso, el poder católico romano. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución cuando eso ocurra, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Dice aquí esta cita de Elena de White: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, porque les dije que quien está detrás, tras bambalinas, tras el escenario, en medio de toda esta situación, va a ser el poder católico romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, ¿cuál triple unión? El poder romano, el protestantismo y el poder civil. Bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Miren, no necesitan cambiar la constitución. Muchos dicen, la constitución de los Estados Unidos va a ser cambiada. No, van a repudiar la constitución. Sencillamente van a pasar por alto las enmiendas y los principios de la constitución de los Estados Unidos que protegen los derechos de libertad religiosa, de libertad de expresión, de libertad de comunicación, de libertad de culto, etc. Simplemente van a pasarlos por alto, los van a obviar, los van a repudiar. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así que, mis queridos hermanos y amigos, mientras que el pueblo de Dios está predicando el fuerte pregón, el mensaje de los tres ángeles de forma más intensificada, se va a estar estableciendo la imagen de la bestia. Mientras se esté predicando este mensaje, va a haber persecución para acallar a estas personas que están advirtiendo lo que está a punto de ocurrir. El gran engaño por parte del sistema anticristo, por parte del sistema católico romano, que ha operado desde hace mucho tiempo atrás. Como el acercamiento de los ejércitos romanos, dice aquí, fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal que se llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Fíjense, cuando se establezca la imagen de la bestia, entonces va a empezar un tiempo de angustia y entonces estará a punto de retirarse el Espíritu Santo de la tierra y cerrarse la puerta de la gracia. Fíjense, y así como los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén y fueron la señal para que los cristianos que estaban en Jerusalén salieran, cuando el protestantismo se alíe con el poder civil en los Estados Unidos, será la señal que nos advertirá a nosotros que están a punto de terminarse de cumplir todos los demás eventos, que Cristo está a punto de regresar a esta tierra y que el futuro
de esta tierra tiene sus días contados. Por eso es que hay que prestar atención a todo este tipo de cosas y a estos asuntos tan vitales que estamos estudiando. Hablando de esa alianza, dice Elena de White, esta institución que señala a Dios como el creador es una señal legítima de autoridad sobre los seres que creó. El traslado del día de reposo del sábado al domingo, escuchen bien aquí, es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia de Roma. Entonces, cuando se establezca la imagen de la bestia, se va a imponer el domingo como día de adoración y se va a legislar esa tesis, se va a legislar esa propuesta, se va a legislar ese dogma para que obligatoriamente se tenga que cumplir en contraposición a lo que dice la palabra de Dios. Los que cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esta manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. Pero claro, por supuesto, el mensaje de los tres ángeles va a estar siendo predicado para ese entonces y la gente no va a ser ya más engañada. Cada quien tomará partido. Los que escuchen tomarán su decisión. Si ponerse de parte de Dios o ponerse de parte del falso sistema religioso, del falso sistema que engaña a las personas o que trata de engañar a las personas. Afortunadamente, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, llenos de la lluvia tardía, estarán predicando este mensaje en contra del establecimiento de la imagen de la bestia, que no es más que la imposición del domingo como día de reposo obligatorio para todo el planeta Tierra, en contra del día verdadero de reposo como es el sábado que Dios estableció en su palabra. Ahora, en medio de toda esta situación, la fresa del pastel es que Satanás personifica la venida de Cristo y Satanás comienza a aparecerse en diferentes lugares diciendo que él ha cambiado el día de reposo por el domingo. Claro, obviamente, no aparece como él es, aparece en forma de Cristo Jesús. Y las personas van a creer que ha sido Cristo que ha venido a esta tierra y muchos van a ser engañados. Y él va a dar el mensaje de que ha cambiado el día de observancia de reposo del sábado al domingo. Y muchos van a ser engañados porque la fresa, la corona del engaño va a hacer que Satanás se va a hacer pasar por el Cristo Jesús. Va a imitar la segunda venida de Cristo Jesús y va a aparecer en diferentes lugares, haciéndose pasar por Cristo Jesús para avalar, para confirmar y para reafirmar los cambios que el protestantismo apóstata en alianza con el catolicismo, que es el sistema anticristo, y el poder civil han impuesto al planeta Tierra. Y mucha gente va a creer porque va a decir, si Cristo mismo lo dice, entonces no tengo más que obedecer. Y mucha gente va a ser engañada. Pero Cristo Jesús nos advirtió lo siguiente en Mateo 24 al 27, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y harán grandes prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Si fuere posible, los escogidos no van a ser engañados, pero va a haber una posibilidad. ¿Por qué? Porque el contrahacimiento, dice Elena de White, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Así lo dice textualmente el Espíritu de Profecía. Ya os lo he dicho antes, dice Cristo aquí. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace unos sábados prediqué acerca de la segunda venida de Cristo en la iglesia de Sion en Barranquilla. Los que quieran de pronto escuchar este tema, creo que lo tengo grabado en YouTube, me pueden decir y yo les paso el enlace para que lo puedan ver. Pero Satanás va a imitar a Cristo. Muchos van a ser engañados y Satanás va a predicar muchas cosas falsas y la gente va a creer que es Cristo Jesús quien la está predicando. El mundo va a ser engañado porque ese personaje que va a aparecer será el Mesías que los hindúes están esperando.
será el Mesías que los musulmanes están esperando, será el Mesías que los judíos ortodoxos están esperando. Así que, mis queridos hermanos y amigos, para nosotros ese no será el Mesías, será el verdadero anticristo de todos los tiempos, que es Satanás, plagiando, usurpando el personaje y el papel de Cristo Jesús. Elena de White dice lo siguiente: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da a San Juan en el Apocalipsis. Dice aquí, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Y miren, el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Cómo les parece a ustedes esta cita tan impactante y tan impresionante? El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad, lo que les venía diciendo, que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Así que el que no se esté preparando en este tipo de temas, mis queridos amigos y hermanos, lamentablemente quiero decirles que va a ser engañado. ¿Y quién no puede ser engañado? ¿Quién no es susceptible y propenso a ser engañado por un ser deslumbrador, más que la luz del mediodía que se aparezca en X o Y lugar del mundo diciendo: yo soy el Cristo que ustedes esperan, yo soy el Mesías que ustedes esperan, hablando de los hindúes, hablando de los musulmanes y hablando de los judíos ortodoxos? Y todo el planeta Tierra va a creer y se va a unir. Y muchos van a tropezar y muchos van a caer porque no están estudiando la palabra de Dios. Hablemos del zarandeo. Y usted preguntará, ¿por qué coloqué el zarandeo aquí? Porque la última faceta del zarandeo se va a dar inmediatamente después se ve el establecimiento de la imagen de la bestia y el engaño de Satanás imitando a Cristo Jesús como venido en esta tierra. El zarandeo es todo un proceso que incluso hoy se da también ese proceso. El proceso abarca los días actuales, incluso los días de la Iglesia de Dios temprana, hasta el último gran zarandeo que va a haber después del establecimiento de la imagen de la bestia y después de que Satanás imita la segunda venida de Cristo. Se va a dar un fuerte y un gran zarandeo masivo que va a estremecer los cimientos de la iglesia. Mira lo que dice Amós capítulo 9, versículo 9. Dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, nosotros, la iglesia de Dios, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, así como se muestra en la imagen. ¿Qué es lo que queda en la criba? El grano pesado. ¿Qué es lo que se cae en la tierra o se lleva el viento? La escoria, ¿verdad? El tamo, lo liviano, eso es lo que cae en la tierra. Y quedémonos con este pensamiento arraigado en nuestra cabeza. La paja y la suciedad sale, pero el grano se queda en la criba. El grano no se va. El grano genuino va a quedar en la iglesia. La suciedad y la paja se va a ir de la iglesia con el zarandeo. Y esto lo digo para aquellos que dicen que hay que salir de la iglesia porque la iglesia está contaminada. No, la iglesia no está contaminada. Hay gente contaminada en la iglesia. Y esa gente contaminada en la iglesia, y esos babilonios, le dice el pastor Bor, esos babilonios que están en la iglesia, van a salir de la iglesia. Hay gente que dice que hay que salir de la iglesia adventista porque la iglesia adventista es Babilonia. No, la iglesia adventista no es Babilonia. Pero sí hay gente babilonia en la iglesia, con prácticas babilonias en la iglesia. Esos babilonios y gente contaminada y esa suciedad va a salir de la iglesia, pero el grano genuino va a quedar en la iglesia porque la iglesia de Dios va a prevalecer. Por lo tanto, no hay que irse y abrir un rancho o un chuzo aparte, como decimos en la costa, porque la iglesia de Dios es la que Dios estableció.
Y yo creo firmemente de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con todos los defectos que tiene ahora mismo, va a prevalecer hasta el tiempo del fin, porque esta es la iglesia que Dios estableció para predicar el fuerte pregón, el último mensaje del cielo a la tierra, que va a haber cambios, va a haber reavivamiento y reforma, va a caer la lluvia tardía, va a haber zarandeo para que la iglesia de Dios sea purificada, sí. Todo eso va a ocurrir, pero precisamente para perfeccionar a la iglesia y para que quede el grano genuino dentro de la iglesia, porque la figura indica que el grano genuino queda, el grano pesado queda. La escoria, la suciedad, la paja, lo que no sirve, sale de la iglesia. Esta misma imagen la presentó Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 33, pero solamente voy a enfatizar el versículo 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? En el tiempo del fin, antes de que Cristo Jesús venga. Recoged primero la cizaña. ¿Y qué va a pasar con la cizaña? Que es la paja, el grano, la semilla mala, la hierba mala, ¿verdad? La escoria. Y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Fíjense, el trigo queda en el granero y lo que no es del granero va a salir y va a ser quemado. Elena de White lo reafirmó y dice lo siguiente: es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y a poner el trigo en el granero. Y el granero es la iglesia de Dios. El grano genuino, el grano bueno, el verdadero grano quedará en el granero. Pero lo que no es grano, lo que es hierba mala, lo que es cizaña, lo que es la escoria, lo que es la suciedad, va a salir y va a ser quemada, porque va a caer, va a tropezar, porque no soportará todo lo que va a ocurrir. No superarán la prueba y caerán en medio de la prueba. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró lo que lo motivaría el testigo directo, que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo al corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Ahora lo vamos a entender mejor. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Ese es el mensaje a la iglesia de la Odisea. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento. Por eso se le dice a la iglesia de la Odisea: arrepiéntete, porque eres un pobre, ciego, desnudo. Y los verdaderamente buenos se van a arrepentir. Todos los que lo reciban sinceramente, dice aquí, lo obedecerán y quedarán purificados. Cuando a nosotros se nos dicen las verdades, si somos personas sensatas, vamos a cambiar. Pero si somos personas orgullosas, que no les gusta recibir reprensiones ni consejos de nadie, vamos a menospreciar el mensaje y vamos a dejar de escuchar el mensaje y no lo vamos a tener presente nunca. Así que a la iglesia de la Odisea les he dado un mensaje, y es el mensaje del arrepentimiento. Y muchos no van a soportar ese mensaje de arrepentimiento y se van a ir de la iglesia, se van a ir del pueblo de Dios. Dice este pensamiento de Elena de White: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Y termina diciendo ella: tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente, dice ella, ya ha llegado. ¿Por qué? Porque el zarandeo ha sido todo un proceso desde la iglesia de Dios hasta el último gran zarandeo por el que tenga que atravesar la iglesia después del establecimiento de la imagen de la bestia y la aparición
de Satanás haciéndose pasar como el Cristo Jesús. Ahora, ¿qué causa el zarandeo? ¿Qué va a causar el zarandeo en la iglesia? Número uno, la verdad, la predicación de la verdad. Mucha gente no va a soportar eso. Número dos, las persecuciones que van a venir van a ocasionar el zarandeo de la iglesia. Muchas personas no van a soportar ese. Número tres, el sufrimiento, porque vamos a sufrir. Muchas personas se van a ir porque no van a soportar más tanto sufrimiento, porque la iglesia de Dios va a atravesar por una gran tribulación y muchos van a quedar a mitad del camino. Otra causa del zarandeo es el rechazo del testimonio del testigo fiel. ¿Cuál es ese testimonio del testigo fiel? El mensaje a la iglesia de la Odisea. Mire lo que dice Elena de White. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Porque es que el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje en donde debemos salir de nuestra tibieza y vivir un cristianismo verdadero. Es un mensaje donde debemos salir de la neutralidad para tomar partido, mis queridos amigos y hermanos, y ponernos del lado que corresponde. Los que escuchen ese mensaje se van a quedar, pero los que tropiecen con el mensaje se van a ir porque no van a soportar el mensaje, que hay que arrepentirse y hay que arreglar nuestras vidas y hay que enderezar nuestros pasos y mucha gente se va a ir. ¿Quiénes forman la Odisea? Aquí lo dice. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. Nosotros, la mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Solo profesamos la verdad. Vamos los sábados a la iglesia, devolvemos los diezmos, hacemos esto, solo profesamos la verdad. El término tibio se aplica a esta clase de personas que solo profesan la verdad, profesan amar la verdad, pero miren, son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. ¿Por qué? Porque viven un cristianismo formal, un cristianismo frío, un cristianismo rutinario, un cristianismo mecánico, un cristianismo tradicional, porque mi papá fue cristiano, porque mi abuelo fue cristiano y yo también lo soy, pero no porque hay pasión y no porque estén vibrando por dentro. La quinta causa del zarandeo serían las teorías falsas. Mire, ahora mismo hay muchas teorías falsas rondando por la iglesia y mucha gente está cayendo en esas teorías falsas. Que Cristo viene en el 2031, que el Espíritu Santo no es una persona, que Cristo viene en el 2027, que Cristo viene en el 2022 y mucha gente está cayendo en ese fanatismo religioso y se están yendo de la iglesia, que porque la iglesia es Babilonia, que porque la iglesia no predica, que porque la iglesia no hace esto, que porque la iglesia no hace lo otro. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, las falsas teorías van a ser un factor que provocará cierto zarandeo en la iglesia de Dios. Ya lo está haciendo, mis queridos amigos y hermanos. Dice aquí, se me mostró que las falsas teorías propuestas en el pasado no se han abandonado en absoluto. A medida que se presenten oportunidades favorables, resurgirán y están resurgiendo. Muchas teorías por ahí que aparentemente son muy lógicas, mucha gente las está creyendo. Usted sabe con cuánta gente me tropiezo yo a diario poniéndole fecha a la segunda venida de Cristo, poniéndole fecha a la efusión de la lluvia tardía, poniéndole fecha al comienzo del juicio de los vivos, poniéndole fecha a una cosa y a la otra y haciendo cálculos por aquí y por allá. Mis queridos hermanos, mucha gente. Hay un señor que yo tengo agregado en Facebook. No sé si ustedes lo conocerán. Creo que se llama Yaseb Nunerep. No sé si ese será el verdadero nombre de él. Pero él dice que es obrero de la hora undécima y que es pionero de los obreros de la obra undécima, de la hora undécima. Y dice él que ya él tiene todo calculado, que Cristo viene en el otoño del 2030. En el otoño del 2030, es decir, que Cristo Jesús viene entre septiembre y octubre del 2030.
que es cuando se demarca el otoño en el hemisferio norte. Y es falso, aunque suene lógico, y mucha gente lo está siguiendo, tanto de la iglesia como no de la iglesia. Y muchos están siguiendo a uno y muchos están siguiendo al otro, porque aparentemente son lógicas estas teorías. Y no debemos caer en la trampa, mis queridos hermanos y amigos. Entre otras cosas más. La sexta causa que va a originar el zarandeo van a ser los engaños satánicos. Recuerden que Satanás va a imitar la segunda venida de Cristo Jesús. Y Satanás mismo se dará por el Cristo. Y mucha gente va a ser zarandeada y mucha gente va a ser engañada dentro de la iglesia. Y se van a ir siguiendo a Satanás porque no están estudiando, porque son tamo, porque son escoria, porque son cizaña. Dice aquí que esas causas, esos engaños satánicos van a ser de dos maneras: sobrenaturales y espiritistas, y a través de los milagros. Mire cómo lo muestra Elena de White. Se me ha mostrado definitivamente que muchos saldrán de nosotros, zarandeo, y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Todo lo que está circulando por allí. Satanás va a predicar, no, ya el sábado se cambió por el domingo, mucha gente va a creer, dentro de la iglesia incluso, a través de los milagros. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los va a imitar. Prueba genuina de una iglesia de Dios no es que hace milagros, es que vive el mensaje de la Biblia, porque Satanás también hace milagros y hace falsas señales e imita milagros de Cristo Jesús. Y él los va a hacer, y mucha gente va a ir en pos de Satanás, porque van a ver a los cojos andar, a los ciegos ver, a gente con cáncer sanada de cáncer. Oye, pero esto es bueno, sí, pero quien lo hace no es bueno. Quien lo hace lo va a cobrar, y lo está haciendo para seguir engañando personas, y mucha gente va a creer. El Señor me ha mostrado claramente, y con esto quiero terminar este tópico, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, que es el establecimiento del domingo como día de reposo obligatorio. Eso va a ser antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque tiene que haber chance a que la gente tome partido. Y una vez tomado partido, de acuerdo al mensaje que han escuchado, allí sí se va a cerrar la puerta de la gracia, porque cada persona, como habrá tomado partido, va a quedar sellada para bien o para mal. Porque constituirá la prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. ¿Qué es lo que va a constituir la prueba para el pueblo de Dios? El establecimiento de la marca de la bestia, el establecimiento de la imagen de la bestia, la imposición del domingo. Y la iglesia de Dios va a ser zarandeada cuando se imponga el domingo como día de reposo. Va a constituir la última prueba, por lo tanto la iglesia allí va a ser zarandeada. Y lo que no es genuino va a salir de la iglesia de Dios y el grano va a quedar. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. ¿Cuál es la prueba? El establecimiento de la imagen de la marca, del establecimiento de la imagen de la bestia, que es el domingo. Esa va a ser la última prueba que han de enfrentar los hijos de Dios, por la cual tomarán partido. Y una vez ocurra esto, los hijos de Dios van a ser sellados, y los hijos del diablo también van a ser sellados por el mismo Satanás. Y una vez esto, una vez demarcado esta polaridad, estos extremos, mis queridos hermanos y amigos, se va a cerrar la puerta de la gracia. Ahora lo vamos a ver. Dice, todos los que demuestran su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Así es. Los que renuncien a la verdad de origen celestial, los que se van a ir, no van a soportar esta prueba, y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Así que cuando se establezca la imagen de la marca de la bestia y Satanás haga su aparición imitando a la venida de Cristo Jesús, esos dos acontecimientos de la mano constituirán el último gran zarandeo en el tiempo del fin para la iglesia de Dios. Y esto no se predica mucho, mis queridos hermanos, pero ya lo estamos predicando hoy y ya está quedando bastante claro. Ahora, ¿quién saldrá de la iglesia en medio de esa situación, en ese zarandeo? Mire, Elena de White dice que muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Gente importante,
va a salir de la iglesia de Dios. Hombres de talento y de elocuencia, familias enteras se van a ir de la iglesia. Grupos enteros, los que no fueron santificados y los que aceptan las teorías falsas. Esas personas se van a ir de la iglesia, van a ser zarandeados. Bueno, hablemos del juicio de los vivos y del sellamiento, que son los dos tópicos en el que voy a ahondar en el resto de eventos. No voy a ahondar, los voy a tocar porque es que ya el tiempo no nos da, pero estos dos eventos sí los voy a profundizar un poquito, pero los vamos a entender mejor porque ya hemos entendido lo anterior. El juicio de los vivos. Bien, el juicio de los vivos no es más que la última fase del juicio investigador. Escuchen bien esto, no se embolaten, no se embolaten. No es otro acontecimiento. El juicio de los vivos es una extensión y es la última fase del juicio investigador que empezó ¿cuándo? En 1844. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza la purificación del santuario y la expiación de los pecados. Y la segunda fase intercesora de Cristo para los hijos de Dios. Empieza el juicio investigador. Entonces, el juicio de los vivos es la última fase. ¿Por qué? Porque ese juicio investigador que empezó en 1844 se inició con el propósito de juzgar a todos aquellos que han muerto profesando el nombre de Cristo Jesús, cuyos nombres han estado anotados en el libro de la vida. ¿Ok? Pero cuando Cristo cierre la puerta de la gracia, la suerte de cada persona se ha tenido que definir. Como no todos van a morir cuando Cristo venga, entonces, el juicio investigador es para los muertos que mueren en Cristo, entonces los vivos también van a necesitar ser juzgados. Así que será un juicio colectivo, un juicio masivo. Y la finalidad de ese juicio es poder colocar el sello en la frente a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, el juicio de los vivos, que no se sabe, dicho sea de paso, cuándo va a empezar. Mucha gente le coloca fecha. David Gay dijo que iba a empezar en el 2017, el juicio de los vivos. Pero no es así, la Biblia, y Elena de White nos lo dice. Dice aquí que también este evento se lleva a cabo cuando se haya predicado el fuerte pregón. ¿Por qué? Porque cada persona de la tierra necesita la advertencia, saber, tener razones para tomar partido. Y con base a esas razones que se están predicando, la gente va a poder decidir si sí o si no, si se pone a favor o en contra de lo que está diciendo Dios. Ese evento se lleva a cabo cuando se haya predicado el fuerte pregón, se haya establecido la imagen de la bestia, entonces de esta manera todo habitante de la tierra tomará partido. Se establecerá una línea de demarcación y el mundo quedará polarizado en dos bandos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que siguen las pretensiones de la bestia y de su imagen. Allí es cuando se va a dar la última fase del juicio investigador, que es el juicio de los vivos. Cuando todo haya quedado expuesto a las claras, nadie más tenga excusa y cada quien haya tomado partido. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y dice el versículo que cuando ocurra eso, entonces Cristo Jesús va a venir. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Por qué mi galardón? Porque él ya sabe a quiénes les trae el premio. ¿Y por qué sabe a quiénes les trae el premio? Porque sus vidas fueron investigadas y fueron hallados genuinos y se les colocó un sello en sus frentes y se les va a traer el premio, el galardón por la gracia de Cristo Jesús, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiero leer este pasaje que me parece un pasaje sencillamente fascinante de Elena de White. Yo creo que este es el mejor pasaje que describe cómo y en qué orden se desarrollarán los eventos del tiempo del fin, por lo menos la mayoría. Mire cómo dice el pasaje.
Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Es cuando termine el mensaje de los tres ángeles, el fuerte pregón, cuando ya Cristo va a dejar de interceder, cuando se va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Por qué? Porque ya se habrá culminado el sellamiento, ya se habrá culminado el juicio de los vivos, porque ya se ha predicado el fuerte pregón. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. ¿Cuál? Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Y los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Elena de White está viendo esto en visión. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios. ¿Cuál es la prueba final? El establecimiento de la imagen de la bestia. Cada quien tomó partido y los hijos de Dios, como tomaron partido a favor de lo que Dios dice, reciben el sello de Dios. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial cuando sus hijos sean sellados. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, lo que leímos ahorita, sea injusto aún. Y el que es sucio sea sucio aún. Y el que es justo sea justo aún. Y el que es santo sea santo aún. Y termina ya diciendo aquí, cada caso ha sido fallado para vida o para muerte, tanto de los que están muertos como de los que están vivos. Y por eso hay sellamiento, mis queridos hermanos y amigos, porque cada caso fue solucionado, fue resuelto. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos queridos, si usted es capaz de memorizarse esa cita, El conflicto de los siglos, página 671, no va a haber nadie que le pueda enseñar a usted cómo es que van a ocurrir los eventos, porque ahí todo está clarito. Yo no sé si coincidimos en la misma idea varias personas, pero todo para el que tiene buen ojo y buen análisis se dará cuenta que allí todo está clarito. Nada más con ese pasaje podemos terminar este tema, darlo por terminado. Pero terminemos de hablar del sellamiento. Del sellamiento. Solo puede haber dos clases. Miren, ¿por qué coloqué el sellamiento después del juicio de los vivos? Porque son dos eventos que ocurren de forma simultánea. El sellamiento, al igual que el zarandeo, ocurre desde ahora. Ahora mismo los hijos de Dios están siendo sellados. Todo el que muere está siendo sellado, dice la palabra de Dios. Pero va a haber un sellamiento escatológico, en donde los hijos de Dios van a ser señalados espiritualmente, porque van a reproducir el carácter del Padre y del Hijo. Van a tener el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Y la señal externa de que han reproducido el carácter de Dios es que cuando se les coloque en la posición de elegir entre el sábado y el domingo, el verdadero Hijo de Dios va a elegir el sábado, por la convicción que tiene de que el sábado es el día del Señor. Pero el que no es verdadero hijo de Dios va a elegir al domingo porque le va a dar igual, porque todos los días son de Dios y en todos los días se puede adorar a Dios. Pero eso es una falacia y es una mentira del diablo. Así que el sellamiento es lo que sigue al juicio investigador de los vivos, porque inmediatamente se están juzgando los vivos, que son los hijos de Dios, se van sellando cada persona, cada hijo de Dios se va sellando. Mire, dice Elena de White aquí, solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen. Eso está claro allí. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguna de los dos lados. Dirán, yo soy neutral, a mí no me interesa si es sábado o es domingo.
Pero ¿sabe qué va a pasar con ellos también? Dice aquí, parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Dios también, porque vamos a tener que tomar partido. No habrá términos medios, no habrá puntos neutros. O eres frío o eres caliente, porque el que esté como tibio, el que esté como neutro, al que le dé igual, al que obvie las cosas, será contado juntamente con los enemigos de Cristo Jesús. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. ¿Por qué? Porque el mensaje ya habrá sido predicado. Ya nadie más tiene excusa. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente. Y miren, no se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. Es lo que tenemos que estar haciendo hoy, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles y no, mira, estoy que me pico por profundizar en la parte intelectual, tanto intelectual, hay mucho que decir ahí. Hay gente que le tiene miedo a la intelectualidad y mis queridos hermanos y amigos, todos necesitamos ser cristianos intelectuales. ¿En qué? En los asuntos de la palabra de Dios. Todos somos capaces de aprender la palabra de Dios a profundidad para predicarla y presentar defensa de nuestra fe ante cualquiera. El estudio de la palabra de Dios, el escudriñamiento de la palabra de Dios, no es solamente para los teólogos. Hablaba con Darwin qué día eso. No es solamente para los eruditos o para los doctores. El estudio de la palabra de Dios es para nosotros, los hijos de Dios, sin ningún título, sin ningún rótulo de doctor o erudito o teólogo. Nosotros tenemos el deber de ser intelectuales de la palabra de Dios. ¿Cómo? Estudiándola todos los días, estúdiela todos los días, léala, estúdiala. Lea los comentarios que hay de la palabra de Dios. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en su carácter. Porque al final de cuentas, mis queridos amigos y hermanos, el sello de Dios es el carácter de Cristo reproducido en nuestra vida. Pero ¿cuál es la señal externa? Que cuando se nos ponga a escoger entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, el que está reproduciendo el carácter de Cristo va a escoger obedecer lo que Dios dice, que es guardar el sábado, no el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es la señal externa. ¿Y por qué es la señal externa? Porque es que el mundo cristiano no tiene problema con los 9 mandamientos. El mundo cristiano tiene problemas con uno de los 9, que es el sábado. Por eso el sábado se torna en la señal del pueblo de Dios. Mira lo que dice aquí. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Quiénes van a recibir el sello? Los que estén reflejando la imagen de Cristo. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo, porque estarán reflejando el carácter de Cristo Jesús. No quiero pasar por alto esa cita, quiero leerla. Nadie es condenado hasta que se haya tenido la luz y haya visto la obligación del 4º mandamiento. Ahora mismo nadie ha sido condenado. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordene falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel haya amonestado a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia,
Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. ¿Por qué quise leer ese texto? Porque hay gente que dice, hermano Eduardo, ¿y ahora mismo se recibe la marca de la bestia? ¿Todas las personas que están guardando el domingo? No, no, ahí lo dice claramente Elena de Juan. Es cuando la verdad quede demostrada a las claras, cuando se haya predicado el fuerte pregón y se demarque la línea entre lo bueno y lo malo. Hablemos del cierre de la puerta de la gracia. Dice, aquí, dicho sea de paso, la puerta de la gracia se cierra porque cada caso fue resuelto a través del juicio investigador y se puso un sello a los hijos de Dios. Y Satanás también marcó a los que le siguen y le obedecen a él. Por consiguiente, se cierra la puerta de la gracia. La puerta de la gracia, no hay más. Que es el mismo que el retirar de los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra en Apocalipsis capítulo 7. Se retiran para soltar los vientos huracanados y las pasiones humanas y el mundo queda a merced del diablo. Y que es también que el Espíritu Santo se retira y que es también que Cristo Jesús sale del lugar santo al lugar santísimo, del lugar santísimo y se prepara para venir a esta tierra, venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso implica el cierre de la puerta de la gracia, que Cristo ya deja de interceder por sus hijos, que ya cada caso fue resuelto y que no hay más sino que caigan los juicios que van a confirmar el carácter rebelde de los que perniciosamente persistieron en obedecer los mandamientos de los hombres. Quiero leer estos comentarios de Elena de White respecto al cierre de la puerta de la gracia que se explican por sí mismos. Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. Miren, para la gente que le anda poniendo fecha que cuándo va a terminar el tiempo de la puerta de la gracia. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Ni para el cierre de la puerta de la gracia, ni para el derramamiento de la lluvia tardía, ni para la venida de Cristo debemos andar calculando fechas. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Cuando eso haya ocurrido así, la puerta de la gracia se va a cerrar para todos porque ya cada quien habrá tomado partido. Y esta cita, que es muy concluyente y muy contundente, dice, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús, miren lo que dice, dejará de interceder en el santuario celestial. Se cierra la puerta de la gracia. Eso es lo mismo. Ocurren de forma simultánea. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Cristo Jesús deja de interceder. Es lo mismo que el cierre de la puerta de la gracia. Son dos eventos que tienen el mismo efecto. Y es que caigan las 7 últimas plagas postreras. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Terminará el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Es tiempo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. ¿Por qué? Porque ya cuando se cierra la puerta de la gracia, cada caso ha sido definido y ya no hace falta nada más, sino que Cristo venga. Porque ya que se puede esperar, ya nadie más se va a arrepentir. De hecho, cuando caen las plagas no caen para que la gente se arrepienta, sino para confirmar el carácter pernicioso y rebelde de la gente que no aceptó a obedecer a Dios. Bueno, y aquí sí voy a hacer un recuento rápido de los siguientes eventos porque no los voy a profundizar. Cuando ya se cierra la puerta de la gracia, caen las 7 plagas postreras. Respecto a este tema, yo tengo un tema montado en YouTube, creo, de las 7 plagas postreras, y en medio de esa situación
tan hostil, se origina un decreto de muerte, porque nos van a acusar a nosotros, a los hijos de Dios, que las plagas están cayendo por causa de nuestra desobediencia para cumplir el domingo. Y hay que callar y silenciar a esas personas para que cesen las plagas. Fue lo mismo que ocurrió en Egipto, ¿verdad? El corazón del faraón se fue endureciendo cada vez más, cada vez más. Y decía el faraón que las plagas caían por culpa de los egipcios, de los hebreos. Y no, las plagas no caían por culpa de los hebreos, las plagas caían por culpa de su terquedad y su obstinación. Y luego del decreto de muerte se produce el tiempo de angustia de Jacob, mis queridos hermanos, que no me da chance de profundizarlo ya más. Pero es un tiempo en donde cada uno de nosotros se va a preguntar si nuestras vidas están realmente en armonía con Dios y si nuestros pecados fueron totalmente perdonados. Y vamos a tener esa misma lucha que tuvo Jacob con el ángel. ¿Qué le pedía Jacob al ángel? Si no me bendices, no te suelto. Hasta que me bendigas te voy a soltar. Pero ¿por qué le estaba pidiendo bendición? Realmente le estaba pidiendo perdón. ¿Perdón por qué? Porque él era un engañador usurpador. Había robado la primogenitura. Dios se la iba a dar a él sin necesidad de que la robara. Pero él se adelantó a los designios de Dios. Y él se sentía mal por ese pecado, porque su hermano, él creía que su hermano se iba a encontrar con él para matarlo. Y él dijo, Señor, yo no temo a la muerte. Eso es lo que él decía. Yo no temo a la muerte. Yo lo que temo es a morirme sin tu perdón. Por lo tanto, no te suelto hasta que me perdones. Y fíjense que allí es cuando se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Su carácter fue transformado. Dice Elena de White que en medio de esta situación tan angustiosa de si nuestros pecados fueron o no perdonados, vendrá una paz interior en nuestras vidas. ¿Y cómo sabremos que nuestros pecados han sido perdonados todos por completo? Que no nos acordaremos de ninguno. No nos acordaremos de ninguno. Y bueno, luego viene el Armagedón, que es la última gran batalla, que es la sexta plaga, que también tengo solo un tema montado del Armagedón por ahí en YouTube. La resurrección parcial y especial, que es otro tema que también está por ahí montado. La segunda venida de Cristo, que es otro tema que está por ahí montado. En Apocalipsis 19 se narra la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda venida cronológica de Cristo está narrada en Apocalipsis 19. Los eventos de Apocalipsis 19, 20 y 21 son eventos cronológicos secuenciales. La segunda venida de Cristo Jesús, 20 el milenio en el cielo, 21 y 22 la tierra convertida en un gran paraíso. Luego de la segunda venida de Cristo Jesús, los 1000 años en el cielo, que también hay un tema montado por ahí en YouTube, en donde disertamos acerca de esos 1000 años y cuáles son las diferentes posturas que hay, en donde sabemos nosotros que en esos 1000 años nosotros vamos a llevar a cabo un juicio, no a favor de nadie, sino en contra de todos aquellos que no resucitaron, incluso de Satanás y de sus ángeles, para que el carácter de Dios quede vindicado totalmente por toda la eternidad. Eso es lo que vamos a hacer esos 1000 años en el cielo, aparte de conocer muchas cosas que desconocemos ahora mismo. La tierra va a quedar desolada paralelamente a esta situación del juicio. Y luego de ese evento, de esos 1000 años, al final de esos 1000 años, se produce la resurrección de los impíos. Satanás es soltado por un poco de tiempo, van a atacar al campamento de Dios. Todo eso lo abordamos en ese tema de los 1000 años. Y luego de toda esa situación tan hostil, la última gran batalla, creo que es la revancha de Satanás para ver si es una patada de ahogado realmente, obstinado y terco, porque al final termina muriendo juntamente con todos los impíos y los ángeles malos y todo el pecado y el mal. Luego de todo eso, la tierra se convierte en un gran paraíso, en donde pasaremos la eternidad con nuestro Dios. Gloria damos a Dios por darnos esta luz y este conocimiento. Este conocimiento lo tenemos nosotros y es nuestro deber. Es el deber del centinela, dar
a la trompeta un sonido claro y certero. Prediquemos este mensaje, amigos, porque este es el último tiempo que estamos viviendo, es el último tiempo del planeta Tierra. El Señor nos bendiga ricamente. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias a nuestro hermano Edward por este mensaje tan maravilloso. Creo que como adventistas debemos tener esto muy claro porque hace parte de todo lo que debemos conocer para no ser engañados precisamente, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos tenido un espacio para preguntas, pero por el tiempo, no sé, Enoar. Bueno, yo no tengo problema. Si hay alguna pregunta y si ustedes permiten el tiempo, y si yo estoy en la capacidad de responder a esa pregunta a cualquier otra persona que se encuentre aquí, se puede hacer. Bueno, entonces vamos a hacer algo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, habíamos designado 15 minutos, ya no podemos dejar todo este tiempo. Vamos entonces a hacer, a darle un espacio a la hermana Erika, al hermano Wilson, y pues realizaremos le vamos a dar el espacio a estas dos personas para hacer las preguntas, y si hay una tercera persona, entonces haríamos 3 preguntas y con eso pues terminaríamos, ¿sí? Porque no podemos, ya estamos con el tiempo límite. Entonces, nuestra hermana Erika, luego nuestro hermano Wilson, y si hay alguna otra persona, entonces le daríamos el paso a una tercera persona, si hay alguna otra pregunta. Entonces, nuestra hermana Erika Hernández, por favor, puede abrir su micrófono para hacer la pregunta a nuestro hermano Enoar. Si está o no está. ¿Aló? Hola, Enoar. Hola, hola, hola. Sí, aquí estoy. Enoar, Dios te bendiga, te habla Elki. Hola, Elki, ¿qué más? Elki Bien. Narisa. Enoar, lo siguiente. Mi hermano está aquí acompañándome. Él hace la siguiente pregunta. Si una persona que conoce todas estas situaciones, por factores económicos, vamos a ponerlo de esta forma, no planificó salir de las ciudades, ya me entienden, salir de las ciudades a tiempo, y finalmente los acontecimientos lo toman de manera inmediata dentro de la ciudad, ¿es mejor arriesgarse a salir al campo o quedarse definitivamente dentro de las ciudades? Bueno, es una excelente pregunta. Y hay dos cosas que debemos entender en primer lugar. En primer lugar, una cosa es huir y otra cosa es salir de las ciudades. En estos momentos, todo el que esté en la capacidad y quiera salir de las ciudades puede hacerlo. No solamente porque sabe la crisis que se viene al final, sino porque hay muchos beneficios, tanto físicos como intelectuales, al salir de las ciudades. Eso en primer lugar. Por otro lado, de que en algún momento la gran mayoría de los hijos de Dios tendrán que huir de las ciudades a última hora, eso va a tener que suceder y va a ocurrir. ¿Cuándo va a ser esa última hora? Elena de White lo dice. Cuando en Estados Unidos se apruebe la ley dominical de forma nacional, se legisle, es la señal como fue el cercamiento por parte de los ejércitos romanos a Jerusalén. Así como aquellos cristianos salieron, los hijos de Dios van a tener que salir, a comenzar a salir de las ciudades. Ahora, van a haber muchas personas que no van a poder salir de las ciudades en ese último momento. Por ejemplo, ancianitos, personas enfermas, lisiadas, que creen en el mensaje. Personas que no hicieron la provisión para salir. Para esas personas es mejor quedarse en la ciudad. Aunque las ciudades van a quedar devastadas, esas personas van a tener que sufrir
con el sufrimiento que van a ver en las ciudades, pero es lo que les toca vivir, porque número uno, no tuvieron las capacidades físico-motoras para salir de las ciudades en el momento por cualquier situación. Y número dos, porque decidieron no salir de las ciudades cuando pudieron haber salido en ese momento. Y van a tener que quedarse en la ciudad. Para esas personas, déjenme decirle, va a haber también la protección de Dios. ¿Ok? No solamente los que estén en el campo, en las montañas van a ser protegidos, no. Dice Elena de White que los que estén en las cárceles van a ser protegidos por Dios. Porque una persona que esté en la cárcel y que ha escuchado el mensaje y que lo ha encarnado en su corazón, no va a poder salir de la cárcel para irse para el campo, ¿no? Va a quedar en la cárcel y van a ser protegidos por Dios. Entonces, esto depende de las circunstancias y de la relación que yo tenga, que esté cultivando con el Señor. Pero de que hay que salir de las ciudades obedeciendo a lo que Dios dice a través de su sierva, debemos hacerlo, sin duda alguna que sí. Y más aún si tenemos todos los medios para hacerlo, debemos hacerlo. Ok, perfecto. Entonces, vamos con nuestro hermano Wilson Pineda. Enuar, bueno, tengo varias preguntas, pero te voy a hacer solamente una. En cuanto a la marca de la bestia, se nos ha enseñado tradicionalmente que tiene que ver con la imposición del día domingo como día de reposo, ¿cierto? Entonces, yo no encuentro muchas evidencias bíblicas que me digan que la marca de la bestia es la imposición del domingo. O sea, yo creo que es así porque la hermana Güey lo dice, pero al explicárselo a un evangélico, un pentecostal, un testigo de Jehová, no encuentro cómo probarle eso. Porque Apocalipsis 14:11 dice que la marca de la bestia es el nombre de la bestia. Así como el sello de Dios es su nombre o su carácter, la marca de la bestia es su carácter. Entonces, ¿cómo se podía probar de que la marca de la bestia es la imposición del domingo como día de reposo y no la imposición del lunes, del martes? ¿Por qué el domingo? O sea, ¿cómo se puede demostrar eso? Esa es la pregunta. Ok, es una muy buena pregunta, ¿sabes? Y difícil de responder, pero trataré de hacerlo de la mejor manera posible en este corto tiempo que nos queda. Ok. Entender la imagen de la bestia como el establecimiento del domingo o como la marca de la bestia como el establecimiento del domingo es una interpretación que tiene la iglesia adventista. ¿Sí me doy a entender? Otras denominaciones tienen su interpretación. Ahora, esta interpretación no nace con Elena de White. Esa es la falsa creencia que tenemos. No nace con Elena de White. A esta interpretación llegan los pioneros. Y como ocurre con todo profeta, Dios le confirma a Elena de White que esta interpretación a la que llegaron los pioneros es real, es verdadera, está en armonía con la escritura. Ahora, ¿qué hace Dios? Le amplía el concepto de esta interpretación a Elena de White y le muestra visiones en donde ella ve que el domingo constituye la marca de la bestia. ¿Cómo uno, como adventista, le puede explicar a otra persona que no es adventista a través solo de la Biblia? Porque la Biblia en ninguna parte dice que el domingo es la marca de la bestia o que la marca de la bestia es el domingo. ¿Cómo le explica uno a esas personas? Yo creo que de la manera más sencilla posible. Miren, está muy claro que en la escritura la marca, la señal o el sello de Dios es el sábado. ¿Sí o no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero también en la escritura está muy claro que Satanás siempre ha tratado de usurpar a Dios en todo. Por ejemplo, Dios dijo vida, él dice muerte. Dios tiene su Trinidad, o es una Trinidad, o es una deidad. Satanás tiene su Trinidad. En diferentes culturas, de diferentes maneras. Cristo va a venir con poder y grande gloria. Satanás va a imitar la segunda venida de Cristo también.
Es decir, que Satanás busca imitar a Dios en todas sus cosas y a Dios mismo, pero como anticristo. Y recordemos que anticristo no es aquel que se opone, sino el que se pone en lugar de, y usurpa y plagia. Eso ha hecho Satanás. Ahora, si la marca o la señal y el sello de Dios es el sábado, entonces la marca o el sello de Satanás tiene que ser también un día, por defecto, por lógica. Ahora, ¿cómo sabemos que es un día? Bueno, porque tradicionalmente el paganismo ha tomado el domingo como adoración al sol. Y recordemos que el sol es Ra, que el sol es Amón, y que todos estos dioses son las máximas autoridades divinas en estas diferentes culturas. Por lo tanto, estas máximas autoridades divinas son Satanás, que toman nombres de ídolos o de dioses falsos. Por consiguiente, cuando la Iglesia Católica dice que el domingo, ahora fíjate que antes de decir lo que dice la Iglesia Católica, la Iglesia no se ha metido con ningún otro mandamiento abiertamente más que con el sábado. Porque cuando dice, ama a Dios sobre todas las cosas, se infiere que allí está diciendo, no tengas ídolos y no tengas otros dioses. Pero con el sábado no hace eso. El sábado lo anula. El sábado lo anula. Y lo coloca en lugar del sábado, coloca el domingo. Por consiguiente, tomando las mismas palabras del catolicismo del sacerdote James Gibbons, el sábado constituye la marca de nuestra autoridad. Por defecto podemos decir, mira, la marca de la bestia es un día, así como la marca o el sello de Dios es un día. Número uno, porque históricamente el día pagano ha sido el domingo. Y número dos, porque la iglesia, que es la suma de todas estas culturas paganas, la Iglesia Católica, afirma en sus cánones que el domingo es la marca de su autoridad. Creo que bíblicamente podemos mostrarle de esa manera sin utilizar a Elena de White. Muy bien. Bueno, para terminar entonces, luego de estas dos preguntas, vamos a darle paso al hermano Smith. Por favor, hermano.